Bueno, y como mencionábamos recién, no es una película a favor del protestantismo. Christensen no habla a favor del protestantismo porque decimos, toma un tema que fue común, fue mucho mayor en el catolicismo, es verdad, pero que también fue común en la religión protestante, porque como les digo, la persecución de brujas se dio en Inglaterra, se dio en el norte de Europa y se dio en los Estados Unidos, que son países con una matriz de pensamiento religioso más inclinada hacia el protestantismo. Entonces lo que hace Christensen es tomar enfocar un abordaje a una problemática en común de la religión. Tampoco podemos decir que es una película en favor de la ciencia, si bien en algún momento parecería que hay un tipo de pensamiento, la película intenta elaborar un mensaje a favor del pensamiento progresista, científico, racional, sobre todo bueno, en cómo el abordaje de la bruja en el pasado, un abordaje totalmente prejuicioso y si se quiere inapelable, con el tiempo se fue dando, en base al desarrollo de la ciencia y de la psicología, se fue dando como un abordaje mucho más comprensivo, estudiado, un abordaje que permitía no demonizar a esa mujer, sino comprenderla, acompañarla, intentar encontrar las causas de su malestar, y desde ahí es que se origina la figura de la histeria, algo que trabajó muchísimo Freud, la figura de la histeria femenina. En algún momento la película, entendiendo que todo ese desarrollo teórico todavía no estaba del todo elaborado, estamos hablando del año 22, la psicología no era ni por asomo la ciencia que hoy se propone, en algún momento se ofrece como si se quiere una respuesta un poco simplista, es decir, todo lo que le pasa a la mujer en esos diferentes ejemplos que se presentan en la película, todo es resultado de la histeria. Y la asociación que se hace con la Primera Guerra Mundial y la pérdida del marido, que también aparece en un momento en que la mujer un poco confiesa lo que le está pasando, también es un poco forzada, también es un poco simplista. Bueno, esta mujer que es cleptómana, vieron que roba cosas y lo hace de alguna forma manifestando una consecuencia histérica de la pérdida de su marido, ¿no? La histeria como este acto de proponer algo para no conseguirlo, es decir, esta mujer robaba para ser atrapada en realidad. Eso es lo que quiere demostrar la película y el análisis psicológico. Y está bien, pero también se vuelve un poco simplista, ¿no? Resolver todo a ese postulado demuestra que las teorías todavía no están del todo desarrolladas ni maduradas, pero bueno, es saludable el avance, la película lo aplaude y lo reconoce, pero también deja una advertencia y me parece muy valiosa. En el final de la película, si no me equivoco es el último plano, vemos una persona que teniendo un ataque, un brote nervioso, un brote psicótico, es llevada dentro de un manicomio, ¿no? Ahora aparecerían los manicomios como los lugares de reclusión de estas personas con estas patologías. Bueno, es llevada a darse una ducha fría, ¿no? Como un recurso muy elemental y primitivo, es decir, parecería que la razón, la ciencia y los postulados de la psicología, todavía hay situaciones que no pueden terminar de responder y de resolver o de abordar, situaciones de un brote realmente conflictivo y extremo, un brote psicótico, y se termina resolviendo de una manera bastante primitiva, que es una ducha fría, ¿no? Bueno, desde ahí, desde este recurso primitivo y burdo, banal, del final de la película, lo que Christensen de alguna forma quiere mostrar es que la ciencia todavía no puede responder o no puede abordar del todo estas problemáticas, que se ha avanzado muchísimo, pero que ahí hay una brecha peligrosa en materia del abordaje de la otredad digo como esto que aún no se termina de comprender del todo, y que esa brecha es la que va a de alguna forma aprovechar el nazismo unos años después para llevar adelante lo que se va a conocer como la solución final. Ese pequeño primitivismo que en plena época de racionalismo, que en plena época del desarrollo de la técnica, que en plena época del desarrollo del pensamiento ilustrado,
está plantada en la película una pequeña semillita de primitivismo, que es esa ducha fría. Bueno, es la que va a aprovechar el nazismo para responder lo que hasta en ese momento entendería el propio manifiesto nazi, la ciencia no había podido responder. Y era, principalmente cómo resolver las cuestiones que tenían que ver con el genetismo y las cuestiones que tenían que ver con el sincretismo cultural biológico. Bueno, el nazismo entiende que está todo bien, en realidad no está todo bien, ¿no? Pero bueno, es una forma de decir, está todo bien con la globalización, está todo bien con el avance del consumo y del mercado, está todo bien con la técnica, pero el respeto por la biología y racial y la pureza de los pueblos no se ha podido resolver en base a la ciencia, y la manera de resolverlo va a ser la manera más brutal, va a ser la manera más inquisitiva que se va a tener a mano, quizás en la peor práctica inquisitiva de la historia de la humanidad, que van a ser los campos de exterminio y la mal llamada solución final, porque bueno, no es solución de nada lo que se llevó a cabo, sino un acto de brutalidad primitivo y salvaje y totalmente incomprensible e irracional. Lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal, ¿no? Bueno, eso es lo que la película también deja muy lúcidamente abierto, y por eso ahí también hay una plusvalía. La película se podría haber relajado y podría hablar, sobre todo teniendo en cuenta que Christensen era un científico, era una persona de ciencias, se podría haber relajado y podría haber planteado un panorama muy positivo en favor de la ciencia, y no se conforma, deja por lo menos abierta una duda, no tiene la respuesta porque está en el año 22, no sabe qué va a pasar, pero deja abierta una duda sobre ciertas prácticas y sobre cierta permanencia del primitivismo en las prácticas humanas, incluso en las prácticas de la psicología y de la ciencia, y esa semilla es la que se va a ver magnificada luego con el nazismo, y eso le da todavía más valor, hasta si se quiere un valor premonitorio a la película, por eso es tan valiosa, ¿no? Y por eso la rescatamos tanto.